Bienvenidos a Trauma 2 más 1, el espacio donde exploraremos lo que pasa en la mente, incluso cuando parece ficción, con su servidor Daniel, Abigail y Alison. Hoy hablaremos del riesgo de la máscara, porque actuar no es solo fingir, a veces es sentir demasiado. Aquí es donde nos decimos, ¿qué pasa cuando un actor deja de actuar y empieza a vivir el personaje? El famoso término de consumir el personaje. Vamos a empezar con la primera película, que es la de El Caballero de la Noche. Aquí vamos a tomar como nuestro personaje principal al Guasón, que es interpretado por Heath Ledger. Les voy a dar un resumen de la película, así súper rápido. La película sigue a Batman enfrentándose contra el Joker, un criminal caótico que no busca ni dinero ni poder, sino desestabilizar el orden social y demostrar que con cualquiera puede volverse una persona mala. El Joker es un villano muy caótico. Busca, como ya les dije, desestabilizar el orden social y psicológico de las personas. Bueno, ciertos trastornos que aquí vamos a poder notar en esta película puede ser la ansiedad, el insomnio, los pensamientos obsesivos o la confusión de identidad. El Joker representa el caos total. El actor se aisló y se sumergió completamente en la mente del personaje. Y eso es lo impactante, no solo lo actuó, así que los síntomas que podemos relacionados que podemos ver ahí es la ansiedad, el insomnio, provocados por la sobreexposición emocional. También puede haber pensamientos obsesivos porque el actor permanece mucho tiempo dentro de la psicología del personaje. O sea, ya no sabes si eres tú o es el Joker. Pues prácticamente así. Así es. O sea que ahí vemos un consumo de personaje en el hecho psicológico, con la preparación de él. Sí, o sea, estudió muy bien el personaje, el actor, y bueno, el Joker es un personaje muy complejo psicológicamente, porque aparte de los que le dijimos, los síntomas, los trastornos que les habíamos mencionado, también pues puede contarse el trastorno antisocial de la personalidad, que es la psicopatía, porque no siente ni culpa ni empatía, manipula a todos a su alrededor, disfruta el sufrimiento ajeno, ya sea físico o psicológico de los demás, tiene riesgos de sadismo, obtiene placer pues del dolor, como ya les había dicho, y pues sus juegos, como el del barco, ¿sí? Muestra esto claramente, pues, lo mal que puede llegar a ser este personaje. Okay. ¿Tú crees que tiene alguna posibilidad de curarse? Pues si se le puede decir curar, o poder, no sé, que en su vida personal sea él el actor como tal y no el Joker. ¿Quién sabe? Es que se llegan a sumergir tanto en el personaje que su vida personal se vuelve como el personaje. Claro. Como si pudieras dar alguna recomendación sobre tal vez no meterse mucho en el papel o ir de la mano con algún especialista, o cómo poder prepararse para un personaje tan pesado como es el Joker, tan personificado, es decir, que se tiene que meter realmente en eso para poder desempeñar un muy buen papel. La especialista nos podría decir como qué medidas se podrían tomar ante eso. Yo creo que todo depende, discúlpeme, de cómo sea la estabilidad emocional del actor, ¿no creen? Sí, claro. También, aparte de eso, el actor llega a engañar a su propia mente para volverse como justamente el propio personaje. Por eso es muy difícil que se lleguen a curar, porque se creen tanto la realidad en eso que pues ya es como que difícil comparar cuál es su realidad y cuáles no. Sí, claro, de hecho, por lo que estuve investigando también, posterior a la grabación, no llevó algún tratamiento psicológico, algún tratamiento para todos los trastornos que había desarrollado. Entonces, yo creo que también es importante por parte de algún actor
poder ir de la mano con algún psicólogo después de un personaje tan arraigado como es el Joker. Siento yo que sería más de antes, durante y después de tener al personaje. Sí, claro. Sí, se tendría que la industria tener siempre algún psicólogo para, precisamente para este tipo de personajes, acompañarlos durante el proceso, bueno, antes del proceso y durante el proceso de grabación, tanto como por grabación. Y no es el único actor que ha pasado por una situación así, por trastornos así. Justamente también vamos a hablar de nuestra siguiente película, que va a ser El Resplandor, y vamos a ocupar como nuestro personaje principal a nuestra queridísima Shelley Duvall, muy buena actriz. Descanse en paz, Shelley Duvall. Aquí es el miedo que vemos, no parece actuación. Cierto. Les resumo la película. Una familia se queda en un hotel aislados durante el invierno, ya que pues, el padre es escritor y necesitaba como que motivación para poder sacar una buena historia de ese hotel. Pero pues al estar aislados, en invierno, pues empieza a perder la cordura, mientras que su esposa, Shelley Duvall, y su hijo intentan pues sobrevivir a él, porque empieza a tener unas personalidades muy extrañas que al final les da mucho miedo a las personas, a su familia. Bueno, Wendy, Shelley Duvall, que hace el personaje de Wendy, no tiene como tal un trastorno al inicio, pero sí durante la grabación y después de la grabación desarrolló ciertas afectaciones por toda la historia, que sería el trastorno del estrés agudo o estrés postraumático. Vivió violencia psicológica y física y muestra constante miedo y ansiedad extrema y desregulación emocional en la película. Una ansiedad severa, reacciones exageradas de pánico que hacía en la película, que capaz no eran tan actuadas, el estado constante de alerta y su actitud sumisa al inicio de la película sugiere una relación previa de abuso. Claro. Pues, que nos diga nuestra especialista un poco más a fondo el tema de los trastornos y cómo la afectó en esa parte. Aquí podemos ver justamente que tuvo ansiedad severa y estrés crónico, un trauma causado por todo lo que estaba viviendo, ya que tuvo una reacción al cuerpo ante lo que, porque como justamente lo había dicho, se llega a confundir un poco la realidad para ellos, entonces se le causa un trauma psicológico en ese punto. Y eso llega a tener un agotamiento emocional que ocurre cuando la persona ya no puede manejar tanta carga mental. Claro, aquí el trauma entonces psicológico es que aunque no esté en peligro real, se sienta como peligro real, ¿no? Que por la actuación pues quede este estrés de tal vez estar siempre en peligro, de estar en constante alerta. Es una película muy interesante, es muy buena y realmente para el terror de ese año, pues es muy, muy, muy buena. Y pues yo siento que tal vez no, Shelley Duvall en las grabaciones no fue la única al desarrollar ciertos tipos de traumas, ciertos tipos de afectaciones psicológicas, sino también el personaje principal. Siento yo también pudo haber desarrollado mucho, ya que primero es una persona, al principio de la película, una persona muy, muy seria, a veces como que se ve medio abusivo, pero conforme va pasando la película, se empieza a convertir en una persona muy loca, con arranques de enojo muy, muy fuertes hacia su esposa, hacia su hijo, y llega un momento en el que ella no se quiere ir de ese hotel. Y pues, está muy fuerte también. Y no, justo lo que decíamos del anterior actor, que creo que ahora esta vez el acompañamiento del psicólogo se remarca mucho en este tipo de papeles. En este tipo de papeles sí siento que es necesario el tema psicólogo o a veces hasta un psiquiatra.
en el tema, por ejemplo, del Joker, yo creo que lejos ya de un psicólogo, en este caso ya sería un psiquiatra, ya que nos atendió después de producción. Entonces siento que también en esta película siento que pasa exactamente lo mismo. Aquí vemos una constante que personajes tan pesados, tan característicos, tan entregados a los mismos actores por dar lo mejor de sí, terminan desarrollando trastornos psicológicos o de estrés postraumático o de sentirse en peligro, por ejemplo aquí, aunque no lo estén, por el tema del personaje. Al igual que estos actores, pues también lo lo vamos a ver en El pianista. Con El pianista. Les voy a resumir, ¿eh? El pianista es una película del 2002 interpretada por Andrew Frandy. Es una película muy, muy bonita que se centra en el holocausto, ¿sí? En la situación donde Hitler estaba haciendo pues sus cosas, ¿verdad? Entonces, Andrew, que es el personaje principal, bueno, es el actor, porque su personaje es, discúlpenme si lo digo mal, la verdad es que no lo sé pronunciar, Ladislav Stillman, que es el personaje del pianista. Y bueno, aquí la película trata de un pianista judío que sobrevive al holocausto, escondiéndose en Varsovia, mientras pierde todo, su familia, su casa, su hogar, sus trabajos, su estabilidad, pierde todo y pues vive escondiéndose. El protagonista pudo haber desarrollado, o el personaje, un trastorno de estrés postraumático en las grabaciones, o incluso el personaje por todo lo que vive en la película, porque vive eventos muy extremos, la guerra, la muerte, persecuciones, el estar escondido, el estar así todo nervioso todo el tiempo con el miedo de que lo vayan a encontrar. Y de cierta manera todas esas sensaciones han de haber quedado en el actor. Claro, de hecho, quedaron en el actor porque después de eso también le dio depresión y despersonalización, era lo justo, ¿no? Lo que decíamos de que a veces ya no sabe el actor si está actuando o ya es la vida real, si está en un set o no. Entonces, también es importante mencionar ese trastorno que se desarrolla, al igual que el aislamiento social por el tipo de película que es. Exactamente. O sea, tal vez no solo fue el personaje quien se aisló para protegerse, sino tal vez el actor también tuvo sus momentos de aislamiento, de depresión y la falta de energías también, porque fue un personaje muy fuerte de interpretar, muy difícil a mi parecer, y pues tuvo que tener mucha fuerza y voluntad para poder salir y poder sacar al personaje y poder interpretar el personaje. Sí, porque de hecho antes de entrar a producción, el actor tuvo que transformarse física y emocionalmente para representar la supervivencia en condiciones extremas. Entonces ahí vemos que desde antes de la producción de película, él se sometió física y emocionalmente para poder simular lo mejor posible ya en producción a su personaje como tal. Entonces eso también hace que pues después de la película pues siga con ese enfoque. Cierto. ¿Qué nos puedes decir tú acerca de él, Alisa? Y justamente aquí sí vemos la depresión, el agotamiento emocional que tuvo el actor por el tipo de película que es fuerte de por sí. Tuvo estrés postraumático, ya que el cerebro registra experiencias intensas como si fueran reales. O sea, no sabe cuál es su vida real y bueno, la parte de la película. Lo llega a confundir, y tanto así que incluso el propio actor pudo haber sufrido depresión. Cierto. Ay, pues disculpa, prosigue. O sea, el cuerpo y la mente se adaptan, pero el precio es muy alto. Cierto. La verdad es que todos son muy, muy buenos actores, y el interpretar a personajes tan diferentes a como ellos eran,
tan desestabilizados emocional, mental, psicológicamente, es muy fuerte el llevarlos, el tener las fuerzas para sacarlos de su vida, porque yo a mi criterio, si yo hubiera interpretado alguno de estos personajes, me hubiera quedado todavía más loca de lo que estaba. Sí, claro. Sí. Bueno, tú qué, como conclusión final, ¿qué nos podrías decir? Porque aquí, aunque tenga el actor justamente la fuerza mental potente, no es necesario tener a alguien que pueda acompañarlo psicológicamente, porque si no puede llegar a parar al psiquiátrico y olvídense, se vuelven avis. Si toman en cuenta todas las películas, vean, El Resplandor es una película de 1980. Antes no se tenía como un presupuesto tan alto y no se tenían tan cuidado los actores como lo son ahora. Entonces, pues al no tener tal vez una ayuda psicológica como tal, pues los actores pues caen en ciertos riesgos, trastornos, deficiencias, etcétera. El que igual me llama la atención del Resplandor es el niño. Pues un niño Claro. los niños chiquitos actuando y interpretando a personajes que ven cosas feas, que ven las hermanas que se aparecen de la nada. Sí, claro, Es para, muy bonito, Brayo. Muy, muy fuerte. sí, claro, para un niño pues creo que aún es más difícil. Y ahí es donde la máscara deja de ser solo un papel y se convierte en algo que puede quedarse contigo. Tanto Así es. en personas adultas como en niños que empiezan a actuar. También si vemos, pues prácticamente las 3 películas que se analizan, pues son ya de años donde no se tenía tal vez la noción psicológica, la noción de poder llevarlos después o acompañarlos con un psicólogo o algo por el estilo, por el riesgo que conlleva esto. Entonces, pues ahí es donde, nuevamente digo, la máscara deja de ser un papel. Claro, El Pianista es película del 2002, igual trata una situación muy fuerte. Y Batman, El Caballero de la Noche, pues muchos lo vemos como una película de acción, una película de entretenimiento, ciencia ficción, pero pues también el personaje del Joker fue algo muy fuerte. Pues el Guasón se estrenó en 2008, por si no sabían. 2008, Batman, El Caballero de la Noche. Y nuestros actores, como vimos, Shelley Duvall para El Resplandor. Ahí tienen nombres bien difíciles estos chavos. Heath Ledger para el Joker en Batman y Andrew Brandi en El Pianista. Claro. Muy fuertes. Entonces, como cierre de este gran su programa, hoy entendemos que detrás de grandes actuaciones hay procesos muy intensos, procesos de preproducción, producción y postproducción en el tema psicológico y en el tema de preparación para poder desempeñar un gran papel. Siento que detrás de un gran papel hay un proceso muy, muy, muy largo psicológicamente hablando. Es por eso que pues vemos actores tan grandes, tan capaces, pero eso solo vemos detrás de la pantalla, ¿no? Lo que hay después para la persona que está detrás de ese personaje, pues yo creo que sí es muy fuerte, y que el verdadero reto no es solo interpretar el personaje, es volver a ser tú después de ese personaje. Exactamente. Exacto, y es muy difícil para ellos, porque por eso se llegan a tener como un premio, pero su premio sería creo que más de tener sus tramas Pues psicológicas. a veces incluso por todo el trabajo que hayan hecho, no reciben el apoyo o el reconocimiento que realmente se merecen. A veces hasta son infravalorados, a pesar de que sean actores muy buenos y hayan sufrido mucho después, durante. Correcto, por eso, para finalizar, pues yo creo que hay que valorar un poco más papeles como estos, porque pues no sabemos todo lo que pasamos, todo lo que pasan los actores. Estos solo son algunos conocidos, famosos, como dice Abby. Puede haber
igual papeles muy grandes, pero tal vez no igual de vistos como estos. Entonces, también acompañar con un psicólogo y pues bueno, esto fue Trauma 2 más 1, nos vemos en el siguiente episodio. Así es. Díganos qué otras películas les gustaría que analizáramos y aquí la tenemos. Adiós.